cuando escuché a través de la puerta del hotel la risa burlona de mi nuera diciendo: «Aguanta, mi amor. Firmando el acta, la mitad de la empresa es mía. Este tonto no sospecha nada». El mundo se detuvo. Sentí como el piso de mármol desaparecía bajo mis pies y un dolor agudo me atravesó el pecho, dejándome sin aire mientras las piernas me temblaban sin control. Ella creyó que había ganado la lotería, pero no sabía que en ese mismo instante yo estaba grabando su sentencia final. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte cómo termina esta batalla por el honor. Esta es una historia real que te abrirá los ojos sobre la confianza y la protección del patrimonio familiar. Te prometo que el desenlace te dejará una lección de vida que jamás olvidarás. Así que acompáñame hasta el final. Hola, soy La Garza, tengo 68 años y les escribo desde mi casa en San Pedro, Nuevo León. Toda mi vida la dediqué a construir un legado de acero junto a mi difunto esposo. Y esta es la historia de cómo tuve que defenderlo con uñas y dientes. Dicen que el calor de Monterrey derrite hasta las piedras, pero yo aprendí hace mucho tiempo que una mujer de carácter no se dobla ni aunque el sol esté cayendo a plomo. Eran las 6 de la tarde, y el jardín de mi casa en San Pedro brillaba como si fuera una página de revista, tal y como me gustaba. Yo estaba parada junto a la alberca, revisando que los meseros colocaran las copas de cristal cortado exactamente a 2 centímetros del borde de la mesa. Con esa disciplina militar que mi difunto esposo y yo aplicamos toda la vida para levantar nuestra empresa de acero. Aunque el termómetro marcaba casi 40 grade, yo no sudaba. Me acomodé el saco de lino y respiré hondo, llenándome los pulmones con ese olor que para nosotros, los del norte, es sagrado. El aroma del carbón de heno prendiendo en el asador. Esta no era una fiesta cualquiera, era la comida de ensayo apenas 2 días antes de que mi único hijo, mi Roberto, se casara. Yo había insistido en que fuera una carne asada tradicional de esas que hacemos aquí, con cortes finos, agujas, norteñas y empalmes, porque quería recordar los tiempos buenos cuando mi esposo vivía y celebrábamos los contratos importantes alrededor del fuego. Pero mientras escuchaba el tintineo del cristal y veía a los mozos ir y venir, sentí ese nudo en el estómago que me ha estado molestando desde que Roberto me presentó a su prometida hace 6 meses. Una madre sabe. Dicen que son nervios, pero yo sé que es una advertencia. Roberto estaba cerca de la entrada, estirándose el cuello de la camisa, nervioso. Se veía tan guapo, tan noble, con esa inocencia que me asustaba, porque en los negocios es un tiburón, pero en el amor resultó ser un corderito. Mire mi reloj. Karina llegaba tarde otra vez. En mi casa, la puntualidad siempre fue la primera regla del respeto, pero a esa muchacha parecía no importarla hacernos esperar a todos, incluyendo los tíos que habían manejado desde Saltillo solo para verla. Cuando por fin apareció el auto deportivo en la entrada, noté cómo a mi hijo se le iluminó la cara. Karina bajó como si estuviera pisando huevos con unos lentes oscuros enormes y sin dejar de teclear en su celular. Ni siquiera levantó la vista para apreciar los arreglos florales que me costaron una fortuna y 2 discusiones con la florista. Caminó hacia nosotros y, en lugar de darme un abrazo, me ofreció la mejilla fría, apenas rozando mi piel, como si tuviera miedo de contagiarse de algo. Lo primero que hizo fue arrugar la nariz con gesto de disgusto. Me preguntó con esa vocecita dulce que usa cuando quiere manipular si era absolutamente necesario. Tanto humo, quejándose de que el olor se le iba a impregnar en el cabello y en su vestido de diseñador. Dijo que ella se imaginaba algo más elegante para su boda, quizás unos canapés o algo francés, calificando mi menú de demasiado rústico para la gente que vendría. Sentí cómo la sangre me subía a la cabeza, caliente como el asador a mis espaldas. Tuve que morderme la lengua para no recordarle que ese menú rústico, como ella lo llamaba, era lo que comíamos la gente de trabajo que construyó esta ciudad, no la gente que vive de
apariencias. Roberto, siempre conciliador, trató de calmarla ofreciéndole una bebida, pero ella lo ignoró olímpicamente. Me fijé bien en ese detalle. Mi hijo le hablaba con devoción. Le preguntaba cómo le había ido en el spa y ella solo asentía con la cabeza, con la vista clavada en la pantalla de su teléfono. Sonreía, sí, pero no a él. Le sonreía a lo que sea que estuviera leyendo en ese aparato. Sus dedos se movían rápidos, nerviosos, escribiendo mensajes que borraba apenas veía que alguien se acercaba. Me acerqué un poco más, con la excusa de acomodar una servilleta, y pude ver sus ojos por encima de las gafas de sol. Estaban vacíos de emoción hacia mi hijo. No había ese brillo, esa chispa que uno tiene cuando se va a casar con el amor de su vida. Su sonrisa era un dibujo perfecto, ensayado, que enseñaba los dientes, pero no llegaba a los ojos. Era la misma sonrisa falsa que ponen los proveedores cuando quieren venderte material de segunda a precio de primera. En ese momento, el olor del carbón cambió para mí. Ya no olía a celebración, olía a peligro. Recordé lo que mi esposo me decía siempre antes de firmar un trato grande. Graciela, si algo huele mal es porque está podrido. Y ahí, parada en medio de mi jardín perfecto, con la música suave de fondo y las risas de los invitados empezando a llenar el ambiente, sentí una corazonada helada recorriéndome la espalda. Esa muchacha no quería a mi hijo. Esa muchacha quería lo que mi hijo representaba: la casa, la empresa, el apellido, la seguridad. Roberto la abrazó por la cintura y ella se puso rígida un segundo antes de forzar una pose relajada, apartándose sutilmente con la excusa de que hacía mucho calor. Lo vi él quedarse con los brazos vacíos y la mirada un poco triste, aunque trató de disimularlo bebiendo un trago largo de su whisky. Ahí supe que mi trabajo de madre no había terminado. Pensé que ya solo me tocaba celebrar. Pero me equivoqué. Estaba en guardia. Porque una madre regia puede ser muy hospitalaria, pero cuando se trata de defender el patrimonio y el corazón de sus hijos, somos peores que una leona herida. Y esa noche, bajo las estrellas de San Pedro, yo decidí que no le iba a quitar los ojos de encima a Karina ni un solo segundo. Mientras veía a Karina tecleando en su celular, tan indiferente a todo lo que la rodeaba, mi mente viajó 30 años atrás, a una época donde mis manos no lucían manicura francesa, sino callos y manchas de grasa. Mi esposo y yo no heredamos nada. Levantamos nuestra empresa de acero desde cero en un terreno baldío donde el sol de Monterrey caía sin piedad. Recuerdo claramente que pasamos 30 años sin vacaciones, pura disciplina y ahorro, comiendo lonches fríos en la oficina improvisada y reinvirtiendo cada peso en maquinaria. Mientras nuestros amigos se iban a McAllen de compras o estrenaban coches del año, nosotros seguíamos con la misma camioneta vieja de carga, porque sabíamos que cada sacrificio era un ladrillo más para el futuro de Roberto. Queríamos que a él no le faltara nada, que no tuviera que pelear contra el mundo con las uñas como lo hicimos nosotros. Pero quizás en ese afán de protegerlo no le enseñamos a ver venir a los lobos. Roberto creció siendo un muchacho noble, de esos que todavía te abren la puerta y te miran a los ojos cuando hablan. Es muy trabajador, conoce el negocio al revés y al derecho, pero en cuestiones del corazón es de una ingenuidad que me asusta. Antes de que Karina apareciera en nuestras vidas con sus exigencias y sus marcas de lujo, mi hijo y yo teníamos una paz que ahora extraño con el alma. Nuestros domingos eran sagrados. Nos sentábamos en la cocina, solo nosotros dos, a almorzar, machacado con huevo y tortillas de harina recién hechas, platicando de la vida y de la empresa, sin prisas ni pretensiones. Éramos un equipo, una familia pequeña, pero blindada contra todo. Pero esa tranquilidad se rompió hace apenas unas horas, cuando la verdadera naturaleza de su prometida salió a flote, enseñando el cobre detrás del baño de oro. El golpe llegó de la manera más descarada posible.
Faltaban apenas días para la firma del acta civil y Karina, que nunca se había interesado en ningún papel de la boda más allá del menú y la decoración, de repente se puso firme con un tema que no admitía discusión. Le dijo a Roberto que no firmaría bajo el régimen de bienes separados. Exigió con esa mezcla de berrinche y manipulación que tan van bien le sale, que cambiáramos todo a sociedad conyugal. Su argumento fue que casarse por bienes separados era empezar el matrimonio con desconfianza, que si él la amaba de verdad, lo suyo tenía que ser de ella también. Me hervía la sangre al escucharla decir que eso era una prueba de amor, cuando yo sabía perfectamente que era una estrategia financiera. Ella sabía lo que valía la empresa. Sabía del patrimonio industrial que mi esposo y yo construimos con sangre y quería asegurar su tajada antes incluso de decir acepto. Ver a mi hijo dudar me partió el corazón. Lo vi confundido tratando de complacerla sin entender la magnitud del error que estaba a punto de cometer. Ella lo tenía envuelto en su juego, haciéndolo sentir culpable por querer proteger lo que era, sí suyo por derecho y esfuerzo. No me pude quedar callada. Tuve que llevarme a Roberto al despacho, lejos de los oídos de ella, y hablarle no como su socia, sino como su madre. Lo tomé de los hombros, obligándolo a mirarme, y le solté la verdad que él no quería ver. Le dije con toda la firmeza que me daban mis años de experiencia que abriera los ojos, que no fuera ingenuo. Le advertí que en los negocios y en el amor, el que mucho pide y exige sin haber puesto nada sobre la mesa, generalmente ofrece muy poco a cambio. Le pedí que no entregara el trabajo de toda la vida de su padre por un capricho emocional, porque el amor verdadero construye junto a ti. No llega exigiendo la mitad de lo que ya está construido. Faltaban solo 48 horas para la boda, y esa sensación de peligro no me dejaba ni respirar, mucho menos dormir. A pesar de todo lo que le había dicho a Roberto, mi deber como madre y como dama de sociedad me obligaba a mantener las formas hasta el último momento. Así que tomé una decisión que ahora veo que fue guiada por la misma mano de Dios. Fui al hotel de lujo en San Pedro, donde se hospedaba Karina, para entregarle un regalo de paz, una garantilla de perlas que perteneció a mi suegra. Quería pensar que tal vez yo estaba siendo demasiado dura, que tal vez eran celos de madre vieja, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, a veces de las formas más crueles. El pasillo del hotel estaba en un silencio absoluto, amortiguado por esas alfombras gruesas que huelen a lavanda y dinero. También hice suite con la caja de terciopelo en la mano, ensayando una sonrisa diplomática, cuando escuché unas risas que me helaron la sangre. No era la risa educada que Karina nos regalaba en las cenas familiares. Era una carcajada vulgar, burlona, y lo peor de todo es que no estaba sola. La puerta de la habitación estaba apenas entreabierta, un descuido imperdonable, fruto de la arrogancia de quien se cree intocable. Me detuve en seco, pegándome la pared, y entonces escuché la sentencia de muerte de mi confianza. Su voz, esa misma voz dulce con la que había manipulado a mi hijo durante meses, ahora destilaba veneno puro mientras hablaba por teléfono con alguien a quien llamó mi amor. La escuché decirle claramente que aguantara un poco más, que ya casi lo lograba. Dijo con una frialdad que me revolvió el estómago, que al firmar el acta matrimonial bajo sociedad conyugal, la mitad de la empresa cerera sería legalmente suya. Se burló diciendo que ese tonto, refiriéndose a mi Roberto, a mi hijo que la adoraba, no sospechaba absolutamente nada de que ella se vería con alguien más en ese mismo hotel esa noche. En ese instante, sentí que el piso de mármol desaparecía bajo mis pies. La presión se me bajó de golpe y tuve que recargarme pesadamente contra el tapiz de la pared porque las piernas me temblaban como si fueran de gelatina. Sentí un dolor agudo en el pecho, una punzada física y real, como si me estuvieran arrancando el corazón sin anestesia. Todo se me nubló por un segundo. El dolor de la traición es algo que se siente en el cuerpo.
no solo en el alma. Me faltaba el aire y las perlas en mi mano pesaban como si fueran piedras de río. Pero entonces, en medio de ese vértigo, sucedió algo curioso. Las lágrimas que querían salir se detuvieron. Mi instinto de supervivencia, ese mismo que usé para negociar con sindicatos difíciles y proveedores tramposos durante 30 años, tomó el control. No entré a gritarle ni a hacer un escándalo de verdulera que hubiera alertado al enemigo. No. Respiré hondo, tragué mi dolor y mi mente de negocios se activó con una claridad espantosa. Con manos que todavía temblaban, pero con una determinación de acero, saqué mi celular del bolso. Me acerqué silenciosamente a la rendija de la puerta y presioné el botón de grabar. Mientras la barra roja de la grabación avanzaba capturando cada palabra de su plan maestro, mi mente procesaba las implicaciones legales con la velocidad de una computadora. Entendí perfectamente la jugada. Si Roberto firmaba esa acta bajo el régimen de sociedad conyugal que ella exigía aquí en Nuevo León, todo lo que mi esposo y yo construimos con el sudor de nuestra frente, cada máquina, cada nave industrial, quedaría comprometido. Ella no quería ser esposa, quería ser dueña. Guardé el teléfono con la evidencia segura en mi bolsa, me alicé el saco y di media vuelta. Ya no era una suegra preocupada, ahora era la dueña de la empresa, protegiendo su activo más valioso. El día de la boda civil, el salón de eventos de mi casa estaba transformado en un escenario de revista lleno de flores blancas y sillas Tiffany, pero para mí se sentía como un campo de batalla minutos antes de la emboscada. El juez del registro civil, un hombre serio y de bigote recortado, ya tenía el acta extendida sobre la mesa de madera tallada. Esa misma acta, que bajo las cláusulas de sociedad conyugal que ella había exigido, le entregaría la mitad del imperio de acero que a mi esposo y a mí nos costó la vida construir. Roberto estaba parado allí con su traje impecable y una sonrisa nerviosa, tomando la mano de una mujer que minutos antes había estado retocándose el maquillaje para ocultar la maldad de sus intenciones. Cuando el juez aclaró la garganta para pedir las firmas, sentí esa adrenalina fría que solo se siente antes de cerrar un trato rigoso o de salvar a un hijo. No esperé que preguntara si había impedimentos. Eso es de telenovelas. Y aquí estábamos en la vida real. Me levanté de mi silla en primera fila con una calma que contrastaba con la tormenta que traía por dentro. El silencio que se hizo en el salón fue absoluto, pesado, de esos que calan en los huesos. No dije una sola palabra al principio, simplemente giré la cabeza hacia la entrada y le hice una seña discreta, pero firme, a mi jefe de seguridad, quien esperaba mi orden en la puerta. Fue entonces cuando el color se le fugó del rostro a Karina. Por la puerta principal entró nuestro invitado especial, el hombre cuya voz yo había escuchado a través de la puerta del hotel, localizado en tiempo récord gracias a los contactos que una familia como la nuestra tiene en todo el estado. Al verla entrar, caminando con la arrogancia del que se sabe descubierto, pero no tiene nada que perder, Karina palideció hasta parecer un cadáver en vida. Sus manos soltaron las de mi hijo como si quemaran. Roberto miraba confundido de un lado a otro, buscando una explicación en mis ojos, sin entender por qué un extraño estaba interrumpiendo el día más importante de su vida. Sin dejar que el shock se disipara, saqué mi celular, el arma más letal que tenía en ese momento, y lo conecté al sistema de sonido que estaba listo para la música ambiental. No me tembló la mano. Presioné reproducir y su propia voz nítida y vulgar llenó cada rincón del salón. Todos los presentes, desde los tíos de Saltillo hasta el juez, escucharon cómo ella se burlaba de mi hijo, cómo le llamaba tonto y cómo detallaba su plan para quedarse con la empresa y seguir con su amante. El efecto fue devastador. Karina, viéndose acurralada y expuesta frente a la sociedad regiomontana,
que tanto quería impresionar, perdió la máscara de niña buena en un segundo. Se le desfiguró el rostro de pura rabia y comenzó a gritarme, olvidando toda la elegancia fingida. Me llamó vieja bruja metiche frente a todos, escupiendo insultos y alegando que yo siempre la había odiado, tratando de voltear la situación como si ella fuera la víctima de una suegra celosa. Pero la grabación seguía sonando de fondo, una prueba irrefutable de su traición. Lo que más me dolió no fueron sus insultos, sino ver cómo se le rompía el corazón a mi hijo en tiempo real. Roberto se quedó estático mirando al hombre que había entrado, luego escuchando la grabación y finalmente clavando sus ojos en la mujer que juraba amarlo. Vi cómo las lágrimas se le acumulaban en los ojos, no de tristeza, sino de una furia profunda y dolorosa. Con una dignidad que me recordó tanto a su padre, Roberto tomó el acta de matrimonio que descansaba sobre la mesa. No le gritó, no le insultó de vuelta. Simplemente me miró a mí con agradecimiento y luego se dirigió a ella con la voz quebrada, pero firme. Le dijo que mi madre había construido todo eso con sacrificio y que ella solo había venido a robarlo. Y con un movimiento seco, rompió el papel en 2 pedazos, dejando caer los restos de su compromiso al suelo, justo al lado de las mentiras de Karina. El silencio que inundó mi casa después de que el último invitado se marchó apresuradamente era más pesado que las vigas de acero que fabricamos en la planta. La fiesta, por supuesto, se canceló en el acto. No hubo vals, ni brindis, ni pastel. Solo quedó el murmullo escandalizado de la sociedad de San Pedro, que salió huyendo con la noticia del año entre los dientes. Yo sabía perfectamente que mañana en los cafés y en los chats de las señoras no se hablaría de otra cosa. El que dirán en Monterrey es un deporte de alto riesgo y nosotros acabábamos de darles material para meses, pero honestamente no me importaba. Mientras veía a los meseros recoger las flores blancas que costaron una fortuna y que ahora parecían adornos de un funeral, sentí una paz inmensa. El patrimonio estaba a salvo. La amenaza de esa sociedad conyugal, que bajo el Código Civil de nuestro estado hubiera partido en dos el esfuerzo de toda una vida, se había esfumado junto con Karina y su dignidad fingida. Entré a la cocina, bien entrada la noche, buscando un poco de calma, lejos del desastre del jardín. Allí encontré a Roberto, sentado en un banco alto frente a la barra de granito, con la corbata deshecha y la mirada perdida en el fondo de un vaso de agua. Sobre la mesa había varios platos con las sobras del banquete lujoso que nadie probó. Canapés de salmón, quesos importados, cortes finos que ya estaban fríos. Nos sentamos ahí, madre e hijo, comiendo en silencio aquella comida cara que ahora no sabía a ceniza. No había triunfo en mi corazón y sé que en el de él tampoco. Solo había ese alivio doloroso de quien sobrevive un accidente grave con apenas unos rasguños, pero con el susto metido en el cuerpo. Lo vi tan derrotado que me levanté y fui a la cena por una bolsa de glorias de Linares. Esos dulces de leche quemada y nuez que a él siempre le han gustado desde niño. Se la puse enfrente y le dije con suavidad, pero sin rodeos, que no se hiciera pato, que yo sabía que le dolía hasta el alma, pero que ese dolor era mejor que la gangrena de vivir con una mentira. Le recordé que aquí en el norte el jale es sagrado y que no podíamos permitir que alguien viniera a llevarse lo que nos sudó. Le expliqué que incluso el anillo de compromiso podíamos recuperarlo legalmente, alegando ingratitud, porque la ley también protege a los que actúan de buena fe. Pero él solo negó con la cabeza, como diciendo que el anillo era lo de menos. Le acaricié la mano, esa mano fuerte que se parece tanto a la de su padre, y sentí cómo se relajaba un poco bajo mi tacto. Le dije que una madre siempre prefiere ver a su hijo llorar. Una vez con el corazón roto por la verdad que verlo sufrir toda la vida siendo engañado y saqueado por una mujer que nunca lo quiso. Roberto levantó la vista y con los ojos rojos me dio una media sonrisa, triste pero agradecida.
En ese momento, mi mirada buscó instintivamente la fotografía de mi esposo que tengo colgada en la pared de la cocina, supervisando todo como siempre. Sentí que me devolvía la mirada. Le recé en silencio a la Virgen de San Juan de los Lagos, dándole las gracias por haberme dado la claridad para actuar a tiempo. Cumplí mi promesa, viejo. Nuestro legado sigue intacto y nuestro hijo, aunque hoy llore, mañana será más fuerte y más sabio. La dinastía Garza no se acaba aquí. Han pasado 6 meses y la planta de acero opera con más fuerza que nunca. Roberto se refugió en el trabajo y poco a poco ha recuperado ese brillo noble en la mirada que tanto extrañaba. Ya no hay bodas lujosas en puerta, pero nuestros domingos de machacado volvieron a ser sagrados, llenos de paz y sin la sombra de la traición. Mi hijo aprendió a la mala, pero aprendió que la soledad digna es preferible a una compañía interesada. El patrimonio se defiende con la misma ferocidad con la que se construye. El amor verdadero no cobra cuotas por adelantado. No temen hablar de bienes separados con sus hijos antes del matrimonio. Proteger el legado familiar no es falta de confianza, es un acto supremo de amor y responsabilidad. ¿Ustedes hubieran intervenido como yo o dejarían que su hijo aprendiera la lección solo? Los leo. Graciela Garza, 68 años.